5, mínimo 4. Y solamente una persona por equipo sube la guía, pero se pueden repartir los puntos para elaborarla. Bueno, entonces, como les decía, iniciamos el tema de sistemas de salud por la coyuntura de nuestro país, que en este momento, pues, justamente estamos con el cambio al sistema de salud o un cambio estructural al sistema de salud. Van a encontrar ustedes en la plataforma, ahora se las voy a ambientar, por ahora voy a charlar un poquito del sistema, pero en la plataforma van a encontrar en la sesión 1, la unidad 1 tiene sesión 1, sesión 2. Y van a encontrar guía unidad 1. La sesión 1, el tema, pues lógicamente, vamos, es el que ahorita estamos viendo, sistemas de salud. Y estamos hablando del sistema de salud de Colombia. Lo que alcanzamos a ver el tema de hoy y luego seguimos la próxima semana. La idea es que entre el día de hoy y el próximo sábado profundicemos más del sistema de salud. Yo no me incomodo si usted me dice, profe, amplíeme eso, o al contrario, nos gustaría aprender un poco más de este tema. Me lo van escribiendo por el chat y yo lo que hago es que en el momento en que doy un break, entonces reviso qué ha pasado, ¿vale? Bueno, entonces les decía que el tema está sobre el sistema de salud porque pues es como el orden del día, o sea, eso es lo que está dándose en este momento en el actual gobierno, que es un gobierno de cambio. Y vamos a leer un poquito quienes fueron alumnos míos en otro espacio, llamémoslo de pronto con salud pública o con otra materia que pues también les tuve la oportunidad de dictarles de pronto a los chicos de medicina con comunitaria o medicina familiar y comunitaria, en algún momento tuve que orientar esos cursos, pues hablamos del sistema de salud, solamente que pues no pudimos profundizar mucho porque pues era simplemente darles a conocer cómo está conformado nuestro sistema. Pero hoy ante la gran reforma o la propuesta de reforma o el proyecto de ley 339, que es el que estamos viendo, pues van a ver o han sucedido algunas dificultades o algunos cambios. Ninguno de ustedes puede ser ajeno a lo que está pasando, teniendo en cuenta de que si cambia nuestra estructura del sistema de salud, pues van a cambiar muchas cosas en su operatividad. Como les digo, si alguien cuando yo empiece a hablar tiene algo para preguntarme, pues me levanta la manito o me interrumpe, me dice, profe, un momentico que hay algo que no entendí ahí. Bueno, muy bien. Entonces, iniciemos nuestra clase en términos del tema propiamente dicho. Estos videitos yo normalmente cuando son así no los paso directamente, sino los dejo en el link porque les voy a dejar la presentación y pues ustedes los van a ver. Es un video introductorio de nuestro sistema de salud, cómo está el día de hoy. ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos hoy? Hoy tenemos un sistema de salud, ustedes que están allí, están, como dicen, son actores claves, están en el ámbito hospitalario. Nosotros tenemos un sistema de salud en el que tenemos una demanda de servicios y servicios que están amparados por un plan obligatorio de salud o un plan de beneficios. Ese amparo se está dando porque hay un actor del sistema que es clave en el aseguramiento, dado que el modelo nuestro es un modelo de aseguramiento. Entonces, el actor que es clave, en este caso, es la aseguradora EPS o EAPB, como lo quieran llamar. Yo le voy a dar un nombre genérico que se llaman aseguradoras. ¿Qué sucede? El cambio de ley que se da en el año 2015, y ahí pues lo tienen ustedes en el material, es la ley 1751 o ley estatutaria de la salud. Esa ley nace justamente de una necesidad del ciudadano colombiano que encuentra muchas barreras al momento de acudir para ser atendido con oportunidad en su sistema de salud, sistema que se deriva de una ley que es la ley 100 del año 93. Cuando sale la ley del año 93, lo que hace es crear
¿sí? Un sistema que se encuentra intermediado, es decir, que a pesar que el Estado es el responsable, el garante, regula y entrega el dinero, lo hace a través de una intermediación llamada EPS o aseguradoras. ¿Qué sucede? Pues que entre el año 93 y el 2000, las aseguradoras no daban mucho a conocer lo que ellas hacían, pues la gente tampoco estaba muy interesada en lo que estaba pasando en el sistema, algo así como lo que hoy está sucediendo. ¿Cuántos de ustedes honestamente puede decirme, profe, yo ya me leí el proyecto de ley y considero tal cosa sirve, tal no? Bueno, ¿quiénes honestamente revisaron ya el proyecto de ley? El silencio es porque no lo han hecho, ¿cierto? Sí, doctor. Pensemos que ahí es. Entonces les tocó con la profe revisar el proyecto de ley. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, lo mismo que está pasando con ustedes hoy, y ustedes son médicos ya, están ejerciendo, están metidos en el sistema, y pues están como muy, llamémoslo, renuentes a ponerse a estudiar qué ha salido en la política pública. Bueno, en esa época, estoy hablando año 93 hasta el año 2000, la gente no le interesaba mucho qué estaba pasando con el sistema, pero los que sí estaban muy interesados, qué estaba pasando con el sistema, era el sistema judicial. ¿Por qué? Porque se dispararon las tutelas y a través de dos sentencias que se dieron a través de la Corte Constitucional, que fue la sentencia T-760 del año 2008 y la sentencia 252 del año 2013, ojo esas dos sentencias, hacen que la Corte Constitucional pida cambio al modelo. Entonces, al salir la ley, que es la que ustedes, les pido por favor, deben leer, porque es la que está vigente, esa no está en proyecto, esa ya es real, ya ha sido fallada. Es la ley 1751. El material está, ustedes lo pueden encontrar en la web para aquellas personas que no han podido entrar a la plataforma. Simplemente escriben ley 1751 del año 2015. Son 13 páginas. ¿Listo? No, no es una cosa así, uy, profe, 287 páginas, 300 páginas, 4 tomos, ¿no? Es una ley muy cortica, pero que yo siempre les digo, chicos, hay que leerla, porque sobre esa es que se está en este momento reglamentando. ¿Y cuál es el objeto de la ley? Pues la ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de la salud. Miren la segunda palabra, regularlo. Miren lo bonita esa palabra. Regularlo, mírenlo. Regularlo. Y establecer sus mecanismos de protección. ¿Y cuál es la ley que ahorita lo va a regular o va a regular esta estatutaria y va a entregar unos mecanismos de operatividad? Pues el proyecto de ley que está en el Senado, el 339 del 2023. Y otras que ya salieron y las vamos a ver que ya están, o sea, no están en proyecto ni nada, son reales. Entonces, esta ley estatutaria, cuando sale, define, ojo, define 3 cosas importantes que les toca a ustedes, mis jóvenes médicos. Lo primero, terminaron los comités técnicos científicos y ustedes pueden, bajo la autonomía que les da la ley, prescribir los medicamentos que necesite su paciente. O sea que usted se va a volver una persona con una autonomía profesional, incluso para la prescripción de los medicamentos. El MIPRES, que ya hoy no implica una barrera para las aseguradoras, le facilita al médico que cuando lo diligencia lleva una información administrativa a la entidad que autoriza el recurso económico para comprar el medicamento. Lo que hace el MIPRES es amarrar un recurso
para la formulación, y esa formulación va de la mano con una política farmacéutica que tiene ya aprobada el país a través del COMPES 155. Entonces, ¿qué significa? Que los recursos de la salud, que son públicos, van a pagar tratamientos que tengan evidencia y que obviamente los medicamentos que usted formule estén legalizados en nuestro país y autorizados a través del INVIMA. Anoten por allí cuando tomen apuntes de lo que yo les hable. La resolución 2828 del 2022, ustedes, es digamos en este momento la que tendríamos vigente. Estoy aquí haciendo una actualización para no equivocarme, porque como hay tanto material regulativo, ¿sí? Para que ustedes sepan que está autorizado en el plan obligatorio de salud. Entonces, 2808, muchachos. Entonces, por ahí el que quiera darle una notadita, resolución 2808 del 2022. Cuando tenga un ratico, revísela. Y eso es lo que usted debería formular hoy como médico, que no necesita hacer MIPRES. A través de la resolución 2808 del 2022, usted va a encontrar unos medicamentos que son los que se conocen como de, digámoslo así, como los que están autorizados en el plan de salud o en el plan de atención de salud. Doc, esos serían los, entre comillas, medicamentos del POS. Exactamente, exactamente. Aquellos que usted, nadie se los va a poder negar, ni la EPS, ni la institución, nada, o sea, deben estar. ¿Por qué? Porque el gobierno cada 2 años actualiza, de acuerdo a esta ley que les acabo de nombrar, la ley 1751, debe actualizar a través del ministerio y por supuesto el INVIMA, los medicamentos que ampara el POS, que en cierta forma son lo que nosotros conocemos como medicamentos esenciales. Pero aquellos que no estén allí son los que van a requerir autorizaciones utilizando el aplicativo MIPRES. ¿Queda claro por allí, chicos? Entonces, la resolución 2808, cuando usted la baje, porque lógicamente como médico le recomiendo, debe estar enterado qué es lo que está allí, esa resolución se cambia cada 2 años. O sea, esta que usted tiene, que fue fallada, digamos, autorizada en diciembre del 2022, estará vigente por el 2023 e incluso hasta el 24. O sea, es el ministerio el único autorizado para hacer el cambio de resolución. Y por supuesto, el INVIMA. ¿Listo? Entonces, si usted dice, uy, profe, hay un medicamento que lo requiero para una enfermedad de alto costo y no está aquí, adivine, tienes que hacer MIPRES. Y una vez que hagas el MIPRES, debes esperar a que quien hace la gestión del riesgo, que en este caso es la aseguradora, autorice la compra, lo traigan y el paciente pueda, pues lógicamente, reclamarla. No sé si hasta ahí vamos bien. Sí, Doc, pero yo tengo una pregunta. Dime. Cuando estamos hablando de los medicamentos no POS, o sea, los que tienen que tener sobre autorización por MIPRES, ¿el Sí. MIPRES solamente se realiza una sola vez y con el registro se siguen pidiendo los medicamentos, o cada vez que voy a pedir No, medicamentos tengo que realizar sí, MIPRES? cada vez que el médico autoriza, voy a decirte algo, los pacientes de alto costo normalmente tienen controles cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Tampoco es cada 8 días. Entonces usted puede dar una autorización y normalmente te dura por el tiempo o tiene vigencia hasta que vuelvas a llevar el control del paciente. No te queda abierto indefinido. No, tú debes de estar controlando. ¿Por qué? Porque debes de mirar cómo se comportó el medicamento. Casi que estás haciendo una farmacovigilancia.
Miren en este momento qué está pasando, chicos. Hay varios medicamentos que ya no los están trayendo por una situación de política farmacéutica. Recuerden ustedes que los medicamentos son comprados o requeridos por las aseguradoras, pero algunos de ellos se compran de manera amplia, o sea, masiva, por el ministerio. Otros incluso se compran las moléculas y se fabrican aquí en Colombia. O sea, porque aquellos ya no tienen, ya han liberado la patente, entonces ya se puede comprar simplemente la molécula y se realizan en el país. Entonces, mire lo importante que es que ustedes estén atentos frente a los cambios de esas políticas farmacéuticas. Y como les digo, algunos MIPRES quedan abiertos, hay enfermedades de alto costo en las que solamente los puede autorizar el médico especialista. Ustedes se van a dar cuenta que hay medicamentos que no las pueden manejar el médico general, son solamente de manejo de la especialidad. No sé si ahí te aclaré la duda. Sí, doc, gracias. Y tengo una pregunta más con respecto a eso. Cuando hablamos de enfermedades de alto costo que necesitan autorización por MIPRES, y pues sabemos que a veces el medicamento se demora en ser autorizado y el Sí. paciente necesita el medicamento de urgencia, por ejemplo, para los que van a hacer seguimiento ambulatorio de vivienda, pacientes que tengan enfermedad neoplásica o esos pacientes que la institución tiene la obligación de cubrir la necesidad inicial del medicamento hasta que lo cubra el MIPRES o el Si paciente tiene que tiene, si comprarlo. tiene, si tiene una, a ver, hay las IPS generalmente, las IPS generalmente tienen stocks que les regalan la industria farmacéutica. Algunos de esos medicamentos los pueden recibir si ya tienen contacto con la industria farmacéutica. Lo que hacen es facilitarle muestras a los pacientes, por ejemplo, oncológicos, porque tienen un stock. Entre tanto, son compradas por sus aseguradores. Pero no quiere decir que usted lo tiene que ir a conseguir a la China obligatoriamente porque si no el paciente se le murió. No, porque nosotros tenemos que tener equivalentes en Colombia para manejar en caso de que el medicamento sea importado y no lo tengamos de disponibilidad inmediata. Por eso hacía la pregunta, Doc, ¿por qué hay Ujú. medicamentos que uno intenta conseguir como análogos y en Sí, caso los pero no análogos se están consiguen. Sí, suspendidos? señor, están suspendidos. Entonces, Entonces uno pone en riesgo al paciente, pero otras veces, ¿qué sucede? Voy a darte un ejemplo. A ver, ustedes saben más esa parte porque pues en farmacología ustedes son más expertos. Voy a hablarte del metotrexate, o el metotrexate, creo que se llama así, que es un medicamento para oncología o pacientes con enfermedades autoinmunes. Pero hay pacientes que están tratados con otros medicamentos complementarios. En este momento está sucediendo que algunos de sus pacientes con medicamentos biológicos no están llegando a Colombia, pero Colombia tiene stock de los genéricos. ¿Tú qué crees que va a hacer el país? se basa con el genérico. Claro, porque la política farmacéutica se lo permite y si no revisa la política que está en el COMPE 155. Entonces, si yo como paciente demando, ejemplo, no, que a mí no me han entregado ese medicamento que es el que yo requiero, y el juez dice sí, que se lo obliguen, que se lo den, porque el juez pues no sabe de la parte médica, sabe del derecho, y le falla al paciente y le dice tienen que darle ese medicamento. ¿Qué puede hacer la aseguradora? No, es que el equivalente genérico es este y ya Colombia en este momento no está importando porque hay una limitación X, Y o Z y este es el que le damos. ¿Usted qué puede hacer ahí? Dígame, nada, porque la ley estatutaria le dice que los medicamentos que se entreguen son aquellos que estén aprobados en el país y que en ese momento se puedan entregar en nuestro país. Mira la ley estatutaria 1751 con respecto a esa política farmacéutica. ¿Sí me estás entendiendo? Sí, Doc. Entonces, mira, estamos blindados. El problema es que como no conocemos que hay ese tipo de leyes, entonces le decimos al paciente en tu tele, eh, vaya y pida, exija, no sé cuándo, si sé más. Y lo que hacemos es embolatar al paciente, no le estamos solucionando cuando nosotros mismos, en término clínico, tendríamos que darle a él con lo que contemos en la parte legal.
Entonces, por eso les digo, chicos, las 2 herramienticas que hoy quiero que se aprendan, pues no de memoria, ni mucho menos, para nada, pero que tengan una forma de consultar rápida para tomar una decisión, es la resolución, ¿cierto? 2808, que es los medicamentos que tiene hoy Colombia en términos de los servicios y tecnologías de salud que están financiados por la UPC, y la ley estatutaria, que por encima de una resolución pues está la ley, y la ley es la ley del derecho a la salud. Hasta ahí ya llevamos clara la primera conclusión, ¿cierto? Seguimos entonces. Sí, Ahora vámonos a la parte, digámoslo, del mismo sistema que estamos hoy trabajando. Entonces, usted me dice, la ley dice que dentro de los principios de integralidad, el sistema tiene que financiar un tratamiento y que haya continuidad. Y voy a seguir con los pacientes de alto costo. Entonces, hoy hay una política de alto costo, ¿sí? En la que existen recursos por fuera de la UPC para atender estos pacientes que son menos del 4% de la población colombiana con enfermedades crónicas, que nosotros les decimos ruinosas o catastróficas. Y entonces usted dice, pero profe, resulta que esos medicamentos son muy costosos. En Colombia importarlos resulta supremamente oneroso y pues a veces es mejor ir y comprarlos directamente con la industria farmacéutica. Claro, mira, la ley le permite a Colombia hacer compras a escala. 2, intervenir el mercado farmacéutico. 3, regular los precios. 4, comprar por el exterior y traerlo aquí, o sea, importar directamente. 5, modular las moléculas para que se produzcan en Colombia de forma genérica. Mira todo lo que le permite hoy la ley. Entonces, cuando ustedes me dicen, profe, si todo eso está desde el año 2015, ¿qué está sucediendo con el gobierno actual? Pues está cogiendo esa ley y está intentando intervenir el mercado farmacéutico. ¿Por qué? Porque es que la ley le da la oportunidad de hacerlo. O sea, el señor no está, o el ministro o la ministra, que en este momento pues ya no tenemos ministra, tenemos ministro, pues no está en contravía de nada. Él está haciendo, o sea, él está simplemente operando la ley. La ley le dice que puede hacer eso, entonces pues lo está haciendo. Ay, profe, pero ¿por qué antes no lo hacían? Ah, porque habían otros intereses económicos con las industrias farmacéuticas y entonces pues se compraba de manera directa, eh, de forma comercial, como estuviese, y no con los costos que pudieran bajarse para tener en cierto momento oportunidad para todos en términos del recurso económico que maneje el sistema. Entonces, mire el articulado. El artículo 5 es bien interesante cuando uno lo empieza a leer en términos de la ley, porque en cierta manera le dice que debe financiar el sistema el Estado colombiano, o sea que los recursos nuestros son públicos. Pero si lo va a financiar, tampoco va a decir que los recursos son infinitos. Nuestro sistema de salud tiene recursos finitos. La UPC solamente tiene un valor determinado, ¿sí? Determinado para, pues el año, en este caso nosotros tenemos el valor de la UPC para el año 2023 y entonces usted dice, ah, profe, entonces, ¿cuáles son los valores que tenemos nosotros para la UPC? Pues en este momento nosotros, la UPC nuestra vale 1.120.000 o 121.000 pesos, en términos de que, por ahí si quieren anoten ese otro documentico que es política pública, la 2809. O sea, la 2808 le dice que medicamentos usted puede formular de acuerdo a lo que le entrega la UPC. Y el valor de la UPC la tiene en la resolución 2809, ¿sí ve? Es el siguiente número, y entonces ahí le dice el valor de la UPC. Entonces me dice, profe, y si no alcanza ese valor, pues ahí vienen las UPCs adicionales que entrega el sistema, en este caso para los pacientes que sabemos ya por
un registro, digámoslo, en línea, que vamos teniendo de aquellos que se gastan más de la UPC. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Espérame, Doc, una pregunta. Entonces, porque no me quedó claro. La 2208 son los medicamentos de régimen que yo puedo utilizar, el POS. La Y el 2808, hijo. 08. 2808 del año 2022. Listo. Entonces, ¿Y la allí 2809? es la plática que usted puede gastar. Pero cuando hablamos de gastar, ¿hablamos como el ente de IPS o estamos hablando de individuo? No, del asegurador, mi amor divino. Acuérdese que nosotros en el Ya, modelo que tenemos es el asegurador, ¿sí? Ya. Entonces, yo le estoy dando la norma para usted como médico, que es el que formula. ¿Listo? Entonces usted dice, uy, ya sé, a través de la 2808 del 2022, venga, yo como médico, hermano, ¿cómo me van a decir que no? Aunque sea eso que lo supe en la clase de hoy, venga, ¿qué es lo que yo tengo que formular? O sea, estos son los medicamentos que se llaman esenciales. Estos son los medicamentos que cubre el POS. ¿Estamos de ahí o no? Listo. Sí, doc. Ahora, ¿cuál es el marco legal que le dice a las aseguradoras? Esta es la plática que les voy a mandar por cada usuario. La resolución. Entonces, en la 2809, ¿sí? Le dice, le voy a pagar por cada usuario que usted tenga afiliado tanto dinero. Voy a decir algo, 1.121.000. Ahí hay unos valores diferenciales, pero pues yo ahorita no les voy a decir vale tanto, ¿no? El que le interesa eso, pues es a la aseguradora. La Ya aseguradora es la entendido. que... Eso Sí, quiere decir que el valor es neto por UPC para cada individuo, pero claro, el mijo. individuo que tenga valor por El enfermedad que de ya alto ha sido costo va a tener un registrado en el valor sistema, adicional. claro, mijo, el que está registrado en el sistema con enfermedades, por ejemplo, de alto costo, pues usted sabe que no se va a comer una UPC. Ese se puede comer fácil 100 UPCs o Ya. más. Entonces ese ya lo tiene hoy registrado el sistema, hijo. O sea, lo que la gente no sabe es que el sistema viene haciendo un trabajo de hace 30 años, pero con mayor énfasis en los últimos 10 años, en los que se tiene ya identificado cuáles son esos pacientes que son costosos. O sea, son aquellos pacientes que el propio sistema dice, voy a poner un ejemplo. Pues no es el caso, sino voy a poner un ejemplo. Janet Hill. Janet Hill la tiene la aseguradora Colsanitas. Y Colsanitas dice que Janet Hill tiene cáncer, cancelado, pero bueno, tiene cáncer, paciente de alto costo. ¿Desde cuándo fue detectado el cáncer? Entonces fue detectado desde el 2010, pongámosle. Y esa paciente se le dan tales medicamentos. Y el oncólogo es el que la está viendo y le toca Bueno, ya eso ustedes más o menos lo manejan. ¿Quién es el que se encarga de reportar al sistema qué medicamentos usa esa paciente? El médico tratante. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, vamos bien. Perfecto. Entonces, usted ya informó al sistema. Ahora, el sistema dice, yo tengo que pagarle por Janet Hill tanto dinero para que la sigan atendiendo sin que tenga dificultad. Entonces ya quedó como cuando dice uno, ya está como paciente de alto costo. Ahora vamos a mirar cuál es la aseguradora de Janet Hill. Que es Colsanitas. Colsanitas debe tener de su población, ejemplo, si tiene 5 millones, 10 millones, ellos van a decir, de mi población, tales pacientes son de alto costo. Ellos ya lo tienen registrado a hoy. O sea, ese trabajo se viene haciendo hace 10 años, muchachos, que cambió la ley. Entonces ya hoy el sistema tiene una información. No me vayan a decir que está súper nice, no, pero ya está trabajando con un sistema de información especialmente para controlar el gasto. ¿Por qué? Pues porque lo pidió la ley. Y en alguna manera las aseguradoras que dicen, hermano, yo he invertido billete desde el 2016, 2017, 2018, yo he invertido plata para tener un sistema de información que al menos a mí, Colsanitas, me diga cuáles son los pacientes que me están gastando más y que yo pueda pedir por ellos una UPC adicional. ¿Hasta ahí estamos entendiendo o no? Sí, en el sistema eso se llama gestión del riesgo, del riesgo.
y es un riesgo financiero que lo están haciendo las aseguradoras. Bueno, entonces hoy estamos a 2023, muchachos. ¿Qué no hizo la ley estatutaria? Que es lo que nos tiene en un vacío, y hay quienes se están pegando de ese vacío para presentar la reforma. ¿Qué no hizo la ley? 1, no reguló exactamente la política financiera, no dejó al día el pago que se tenía en deuda atrasada con las IPS, que gran parte de ellas han facturado por pacientes, especialmente de alto costo, y no les ha llegado la plata de ellos, no llega esa plata. ¿Por qué? Porque no las ha girado el Estado colombiano, a pesar de que la ley salió, pero no tenemos una política que haya regulado lo financiero. El gobierno anterior, voy a decirlo con nombre propio, el gobierno Duque, cuando subió a la presidencia, en su campaña de gobierno, sacó una política que se llamó la ley de punto final, que prometió sanear la salud, es decir, poner al día la parte fiscal, porque las EPS debían plata a las IPS. Y en ese momento en el que él sube a gobierno, que es el año 2018, las EPS le debían a las IPS cerca de 10 billones de pesos. Como llega la pandemia, él pone a andar la ley de punto final, que se la aprueban incluso sin ningún problema en el Congreso de la República, porque iba a sanear el sistema. Cuando le dicen le autorizamos el dinero para que ponga al día las IPS, porque mire que no hizo la ley, y él saca esa ley adicional, ¿dónde falla el hombre? En que él manda a hacer un pago, pero solamente de los 10 billones giró 4, o sea, quedamos debiendo 6 billones a la salud. Billones. Entonces, con esos 4, algunas IPS, o sea, las que prestan la salud, el servicio de salud, lograron sanearse, y la mayoría de ellas no eran de nivel 1 ni 2, sino eran las de nivel 3 o 4, que son las que manejan en alto costo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Súper, doc. Ok, entonces, como eso no lo dejó listo la estatutaria, el hombre crea esa ley que se llamó la ley de punto final, y lo que hizo fue sanear, pero dejó 6 billones volando, porque no los tenía en ese momento, porque resultó que ustedes que están en ese momento también atentos, pero no conectados, resulta que el hombre sube en el 2018, en el 2019 él presenta algo que se llama la reforma tributaria, para poder ganar dineros vía impuestos y sanear lo que falta, y ustedes ya saben qué sucedió con la tributaria, porque llega la pandemia, le tumban la tributaria y el hombre no tiene el billete. No sé si hasta ahí vamos. Sí, doc. Perfecto. Entonces, miren el problema que está hoy el sistema de salud, porque pues no se trata de que yo les hable del sistema y hablen de la ley tal y la ley tal y la ley y la ley. Si usted no entiende desde dónde viene la coyuntura, una coyuntura que estamos arrastrando desde la ley 100 del 93, que trató de ponerle al día un gobierno, o sea, en el 2018, diciendo que iba a poner la ley de punto final, crea la ley, pero no consiguió los recursos. Entonces, llega la pandemia, muchachos. Al llegar la pandemia, ya nuestra deuda no era de los 6 billones que traíamos atrasados. Se dispara a 13 billones más. Y no necesito explicarles a ustedes por qué en la pandemia se aumentó el gasto en salud. No porque las alto costo hayan crecido, al contrario, incluso muchos pacientes fallecieron que estaban en tratamientos, y por la pandemia pues se complicaron y fallecieron, sino porque hubo un cambio de la normatividad en Colombia por la pandemia, normatividad que cambia porque hay una disposición internacional
y el sistema de salud fue declarado en emergencia sanitaria. Entonces, al entrar la emergencia sanitaria, así hubiésemos tenido esta ley estatutaria, se rompe el carácter mercantil que traíamos en el modelo para atender la emergencia sanitaria. Ustedes se dieron cuenta. ¿Qué fue? Entonces, el gobierno que tiene poder ejecutivo le entrega al presidente la potestad de comprar directamente medicamentos, vacunas, elementos de protección. Se dieron cuenta que el que empezó a comprar todo fue el ministerio. Entonces empieza, casi que le dejaron una chequera abierta para empezar a traer todo lo que pudiera y atender la emergencia sanitaria. Si el paciente estaba en Leticia, le ponían avión para que se fuera a Barranquilla, a Medellín, a Bogotá. Entonces, mire cómo se dispone un recurso financiero que no estaba considerado y antes aumenta llamémoslo, la deuda en nuestro sistema, porque las unidades que empiezan a atender sin ninguna traba, sino abierto, o sea, el que necesitara era atendido y a usted no le miraba si tenía aseguradora o no aseguradora, sino había que atenderla por la emergencia sanitaria. Entonces, la puerta del sistema dejó de ser consulta externa, dejó de ser hospitalización, y aunque era urgencias, se disparan las urgencias y el ingreso fue por urgencias. ¿Por qué? Porque la ley estatutaria autorizaba desde ese momento que cualquier colombiano podía entrar por urgencias. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Entonces, cuando comenzamos a ir entendiendo el sistema y dicen, es que subió Petro, pillen y verá que dicen, es que subió Petro. No es que subió Petro, pues le tocó a él. Pero el sistema estaba reventado desde antes. Ojo, muchachos, desde antes. Y si no, la ley estatutaria no había salido. El sistema está reventado desde el 2010. Desde el 2010, cuando el presidente de su momento declara una emergencia sanitaria por cuanto no había recursos para entregar a las EPS y no tenían cómo atender el alto costo, porque ellas estaban facturando demasiado, además de mucho dinero que se había perdido por corrupción, porque salieron carteles de la hemofilia, o sea, cartel del cáncer, cartel de la hepatitis, etcétera. Entiéndase, cartel en la palabra corrupción. Denme un segundito, chicos, que voy a contestar algo por acá. A ver, permítame un segundito, yo dejo por acá un minutico. Entro aquí. Denme un segundo. Bueno, creo que deje de presentar, o sea que volvamos por aquí otra vez. ¿Se ve la pantalla, chicos, o no? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, excúsenme en un momentico que tenía una cosa aquí. Bueno, entonces les decía que, ¿qué sucede? Pues como se crea ese bache que viene desde el 2010, o sea, viene arrastrándose el del 2010, un desfalco del sistema, y también se declaró emergencia sanitaria en ese momento. Entonces, lo que hace el siguiente periodo de gobierno es tratar de arreglarlo con la ley estatutaria, y luego viene el siguiente periodo de gobierno que lo trata de arreglar con la ley de punto final para darle recursos al sistema. Y ahora viene este gobierno que trae un proyecto de ley en el que simplemente dice, esto no lo podemos seguir dejando así. O sea, nosotros no podemos seguir con una ley que le da la oportunidad de que las personas tengan derecho a la salud
en acceso, en oportunidad, en servicios, en instituciones, pero realmente no tenemos ni una cultura de vigilancia y de control, porque si no, imagínese la cantidad de plata que se ha perdido. No tenemos tampoco una cultura de regulación de precios y si no, usted no me diría hoy, profe, es que fíjese que los medicamentos se subieron de precio, ya no podemos importar tal cosa, hay pacientes de alto costo que están esperando que los llamen a ver si llegó el medicamento. No tenemos una cultura de promoción y prevención. No hay posibilidades de gestionar el riesgo porque las aseguradoras en este momento, incluso en este momento, están en stand-by porque el proyecto de ley les va a cambiar su rol dentro del sistema. Entonces, miren la situación tan crítica que está sucediendo y que seguramente ustedes pues están inmersos en su práctica clínica, pero no se están dando cuenta lo que está sucediendo en términos del cambio en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque usted está allí en lo clínico, usted está, como decimos, está en su salsa, viendo pacientes, mirando qué dice el diagnóstico, ordenemos el examen, hay tan malos esas EPS que no le autorizan, que no hay que, pero es que mire lo que está en este momento pasando. Está sobre la mesa toda la estructura del sistema poniéndose en una, llamémoslo así, en una balanza donde veníamos haciendo un avance real de entender que cada actor del sistema estaba siendo controlado, vigilado, regulado. El propio Estado estaba girando más recursos que lo que hacía 15 años o 20 giraba, ahora gira más. Estaba creando llamémoslo así, UPCs adicionales, porque ya estaba monitoreado, no con un sistema de información perfecto, ni mucho menos un big data en el que usted tenga tranquilidad como médico o como gerente de una EPS, pero más o menos viene desarrollando su propio sistema de información para saber qué plata y cuánto le cuesta a su paciente y cómo controlar ese gasto, incluso hasta cómo negociar con las IPS. Entonces usted dice, uy, profe, o sea que sí hemos venido ganando en conocimiento del sistema en términos de su organización y administración. Y les digo, claro, muchachos, son 10 años porque pues la ley estatutaria salió en el 2015, pero en realidad se viene luchando por esta ley desde el 2010. Entonces nosotros venimos haciendo un avance importante y ahora viene este cambio tan radical, este cambio tan estructural. Entonces, para yo poder entender el cambio, les pido que voy a dar unos minutos, por supuesto, tomémoslo como tipo de descanso, ¿sí? Yo sé que son las 3:30, pero mientras usted hace una pausa activa, toma un cafecito, baje la ley estatutaria, son 13 hojitas. Y si les parece bien, vamos a armar, no sé cuántos chicos finalmente tenemos, vamos a revisar cuántos quedamos en la estamos 26 conectados. Saque su profe de ahí, digamos que hay 25. ¿Les parece cinco equipos de 5, 5 por 5, 25? Ok, voy a mirar cuánto. Bueno, entonces espérenme en un segundo, les digo en el articulado, veamos el proyecto estatutario o la ley estatutaria tiene 23 artículos, si no estoy mal. Ley 1751. Y lo que hacemos es que cada uno coge un artículo, entonces simplemente se van colocando ahí en la web. O sea, me explico, voy a repartir los equipos. Escríbanse en el chat el líder, o sea, escriban 5 líderes, pues para con eso yo le digo, líder en el chat, ¿no? Entonces los que se van a hacer con el líder 1, el líder, 5 líderes. Entonces, el líder 1, yo no sé el nombre, póngale allí, equipo 1 y se van anotando allí. Entonces, el equipo 1, vamos a coger del artículo 1 al artículo 4. ¿Listo? Equipo 1, por ahí vayan anotando mientras yo voy haciendo esa repartición. Equipo 1, artículo 1 al artículo 4. Equipo 2, artículo 5, porque pues es larguito, trae los principios, ¿vale? Equipo 2, artículo 5. Equipo 3.
Equipo 2, artículos 5 y 6, excúseme. Equipo 2, artículos 5 y artículo 6. Equipo 3, artículo 7, artículo 8 y artículo 9. Equipo 3, artículos 7, 8 y 9. ¿Vamos por ahí o no? Por favor, líderes. Eso, gracias. Vayan ahí escribiendo porque como yo estoy tratando de repartirles aquí. Bueno, equipo número 4. Artículo 11. Artículo 10, perdón, porque hasta el 3 íbamos en el 9. Equipo 4. Artículo 10. Artículo 11. Y se acabó. Y el equipo 5, el capítulo final. O sea, capítulo final no, le voy a colocar artículo 12, 13, 14. Hasta ahí vamos. ¿Corticos? Equipo 5, capítulo 2 de la ley, que es artículo 12, 13, 14, 15, porque son corticos, hasta el 15, que es el más largo. ...15 y 16, todo el capítulo 2. Y yo les entrego el capítulo 3. Capítulo 3 y 4. Yo les hablo un poquito de esos. Creo que ahí estamos repartiditos. ¿Estamos bien? Hasta el capítulo 1 y 2 les tocó a ustedes. Corticos. Grupo 1, dijimos que artículo 1 al 4. Grupo 2, creo que vamos 5, 6 y 7. Grupo 3, 8, 9 y 10. Grupo 3, grupo 4, perdón, artículo 11. Creo que corrí un artículo. Bueno, me voy a devolver por aquí en el chat, debe estar mucho mejor. Bueno, entonces me devuelvo. Grupo 1, ¿quién va a ser el líder? Por favor, deme el nombre del líder. Yo los apunté, ahí los mandé, como usted había dicho. Listo, entonces, como no lo estoy viendo, ¿quién está? ¿Joyver, el número 1? Entonces, Ana Sofía. Yo soy el 4. Ok, entonces Ana Sofía está de grupo 1. Listo. ¿Quién está del grupo 2? Yo, doctora, Nicolás Miller. Gracias. Como no los estoy viendo, entonces los escucho. Nicolás Miller, listo. Grupo 2. Listo. El grupo 3, ¿quién lo está liderando? Yo, doc. ¿Joyver? Daniel Cruz. Entonces, Daniel. Listo, Daniel Cruz. Grupo 3. Grupo 4. Joyver, doctora. Al fin lo cogí, aunque sea por el de último. Listo, Joyver. ¿Y el grupo 5, quién es el líder? Acá, doc. ¿Nombre? ¿O Alex, vas a ser tú? No, que sea Alex. Alex. ¿Alex qué apellido es? No, yo no. Eres tú. No, usted. Chavos. ¿Quién dijo yo? Grupo 5. Steven Rodríguez. ¿Rodríguez qué? Steven. Bueno, es como por tener aquí un nombre. Entonces, listo. Ojo porque aquí, capítulo 1. Ana Sofía, grupo 1, capítulo 1. Pero vas hasta el artículo, voy a correrlo aquí, hasta el artículo 5. ¿Estamos, Ana Sofía? Corrimos, sí, del 1 al 5, así nos queda, listo. Grupo 2, entonces Nicolás, va del artículo 6 al 10.
del 6 al 10. No se preocupe que los principios solamente como por mencionarlos, porque pues no los vamos a definir uno por uno, están allí en la ley. Del 6 al 10, ¿vale? 6 al 10. Bueno, listo, Nicolás, del 6 al 10. Vamos leyendo ahí por pedacitos. El grupo 3, entonces cogemos del 11 al 14. Al 14, ¿listo? Del 11 al 14. El grupo 3. El grupo 4. Del 15 al 17. Del 15 al 17. Incluso del 15 al 18, porque son muy corticos. Del 15 al 18. Ya ahorita se los vuelvo a anotar en el chat. Grupo 4, Joyber, 15 al 18. ¿Estamos, Joyber? Sí, doctor, ya lo anoté. Listo. Y luego quedamos con Steven Rodríguez. Vamos 19, 20, 21, 22, 23. O sea, terminas tú que son los más chiquitos. O sea, todos son corticos. Que vas a coger del 19, insisto, son muy corticos. Del 19 al 25, creo que es el último. Al 26. Vigencia y derogación, o sea, no se preocupe. Dice así, pero son todos corticos, del 19 al 26. Bueno, chicos, tenemos 20 minuticos a partir de ahora. Son las 3:30. A las 4 nos volvemos a conectar, ¿les parece? Doc, ¿y qué hacemos con los artículos? Lean y saquen lo más, digamos, como lo más importante desde su mirada médica. O sea, lean sus artículos y saquen lo más importante desde la mirada médica. O sea, usted como actor médico, ¿qué le ve de importante a ese artículo para usted como médico? Eso es todo lo que vamos a hacer por ahora, ¿no? Bueno, yo les voy a colocar aquí, miren. Aquí, gracias. Jonathan tiene del 1 al 5, de Celsa al 10, equipo 3 del 11 al 14, gracias. Equipo 4 del 15 al 18 y equipo 5 del 19 al 26, perfecto. Entonces nos vemos a las 4, otra vez. 4 p.m. Revisar. Listo. Artículos desde la mirada médica.